Damos comienzo a la clase 4 de la unidad 5. En esta clase vamos a hablar de citoesqueleto, que es un tema que a propósito lo dejamos bastante para el final, porque el citoesqueleto integra eh, temas que hemos visto anteriormente. El citoesqueleto, a ver, vamos a empezar diciendo esto. El nombre citoesqueleto, por supuesto, es análogo al nombre de nuestro esqueleto óseo. Y es verdad que el citoesqueleto, dentro de la célula a nivel subcelular, cumple funciones, algunas funciones, que son análogas al tipo de funciones de sostén mecánico, de apoyo físico, que cumple nuestro esqueleto óseo, a un nivel de organización mucho más alto. Sin embargo, el citoesqueleto cumple otra serie de funciones que no se adivinan a partir de ese nombre esqueleto o de esa parte de la palabra esqueleto que está en citoesqueleto, porque el citoesqueleto cumple funciones más parecidas a las funciones que tiene nuestro sistema muscular a nivel del organismo entero. Y además cumple otra serie de funciones que tienen que ver con organizar la célula, con darle un mapa interno a la célula, con darle en algunos casos un adelante y un atrás a la célula, una direccionalidad, con posicionar los organelos en su lugar, con dirigir el tráfico vesicular, dar los caminos concretos para el tráfico vesicular. Entonces, el citoesqueleto es bastante complejo y cumple una serie de funciones que van más allá del sostén mecánico. El estudio del citoesqueleto va más atrás en el avance en comparación con, por ejemplo, el estudio de las enzimas del metabolismo. ¿Por qué es más difícil de estudiar? Porque implica proteínas que en condiciones normales usualmente no son solubles en agua. No porque no sean hidrofílicas, sino porque están unidas en forma de ensamblajes supramacromoleculares, de ensamblajes tan grandes que dejan de ser solubles en agua simplemente porque son demasiado grandes. Y eso es más difícil de estudiar, y es más difícil de estudiar esa dinámica entre lo que está fijo y lo que está momentáneamente soluble en agua. Es más difícil, por ejemplo, que estudiar la actividad de las enzimas, que fue, digamos, históricamente donde empezó la bioquímica. Bueno, la idea general del citoesqueleto está dada en esta diapositiva de acá, ¿tá? Que todavía no va a los tipos de filamentos y tipos de proteínas específicos del citoesqueleto, sino que da una idea general. Y la idea general es esta que aparece acá primero. El citoesqueleto está formado por proteínas que alternan, digamos, entre una forma monomérica, o sea, cada proteína individualmente, soluble en agua, o sea que puede difundir, puede moverse en la solución acuosa, y por otro lado, acá a la derecha, esas mismas proteínas unidas en filamentos largos que, ya les digo, por su tamaño dejan de ser solubles en agua, ya no se pueden mover libremente en la solución. Entonces, las mismas proteínas hacen ciclos, si ustedes quieren, entre estos dos estados. De tal manera que el citoesqueleto no es una cosa fija, como es esencialmente nuestro esqueleto óseo, sino que es altamente dinámico, cambia de un momento a otro en la misma célula. Por ejemplo, veamos este esquema muy sencillo. Tenemos una célula eucariota que tiene sus filamentos del citoesqueleto muy simplificados, orientados predominantemente en una dirección. Y luego tiene una serie de las mismas proteínas, pero no ensambladas en filamentos, ¿verdad? Sueltas, libres, que pueden difundir en agua. Esa célula recibe una señal, que puede ser, por ejemplo, una fuente de alimento, desde el extremo opuesto a la dirección en la cual tiene orientada su citoesqueleto. Frente a esa señal se dan cambios en la célula que hacen que estos filamentos se desensamblen, se separen en las proteínas constituyentes
solubles, que luego de algunos minutos se podrán reensamblar en una nueva dirección, con una nueva orientación. Por ejemplo, para que esa célula se mueva en dirección a la fuente de nutrientes. Más concretamente, los filamentos del citoesqueleto son de 3 tipos que se presentan acá, que son los filamentos de actina, también llamados microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Los más delgados son los filamentos de actina, los más gruesos son los microtúbulos, y los filamentos intermedios toman su nombre justamente de su grosor intermedio entre estos otros dos. Vamos a ver primero los filamentos intermedios. ¿Por qué? Porque son los menos versátiles, es decir, los que cumplen una gama de funciones más restringidas. Y de hecho los filamentos intermedios son los que cumplen funciones más parecidas al sistema óseo, y también, bueno, ahí podríamos incluir, por ejemplo, los tendones y los ligamentos a nivel de nuestro cuerpo. O sea, cumplen funciones que tienen más que ver con lo mecánico, con el sostén mecánico, con la resistencia a las fuerzas, con que la célula no se desarme toda, digamos así, cuando es sometida a determinadas fuerzas. Los filamentos intermedios tienen la peculiaridad que no tienen los otros filamentos del citoesqueleto, que la proteína que los constituye, el monómero, digamos, que los constituye, ¿verdad? La proteína en su forma suelta, cada una de ellas, tiene una parte muy importante, que es la que se muestra acá, que no es globular, es decir, que no es compacta, que por el contrario es lo que se dice fibrosa, o sea, que tiene una estructura alargada. ¿tá? También hay en las proteínas de los filamentos intermedios pequeños dominios globulares en el extremo amino acá y en el extremo carboxilo acá, pero la parte más importante es fibrosa. Y esta parte fibrosa toma esta disposición en hélice sobre hélice, se diría en español, coil es en inglés, cuando dos monómeros se ensamblan así para formar lo que se dice un dímero. Fíjense ustedes que este dímero, o sea, ¿verdad? Dos monómeros juntos, dos subunidades juntas, es diferente de una punta y de la otra. O sea, acá están los dos extremos amino y acá están los dos extremos carboxilo, que son diferentes entre sí. Dicho de otra manera, este dímero es diferente si uno lo mira de acá que si uno lo mira de acá. Tiene polaridad estructural. ¿Se acuerdan que hablamos antes de polaridad estructural? Estábamos hablando del aparato de Golgi, pero polaridad estructural es un concepto general. ¿Por qué les recalco esto? Porque después, más arriba en el ensamblaje de este filamento intermedio, esa polaridad estructural se pierde. El filamento intermedio pasa a ser como un cable, vamos a decir entre comillas, o una soga, que si uno lo mira de una punta y de la otra punta, es igual, no tiene polaridad estructural. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque dos dímeros acá se asocian cabeza con cola, ¿verdad? O sea, a extremo amino con extremo carboxilo y viceversa, de manera que ya esto se vuelve simétrico, se pierde la polaridad estructural y esa falta de polaridad estructural se mantiene en el ensamblaje superior, ¿verdad? Que asocia, bueno, esto que se llama un tetrámero con otro tetrámero y así sucesivamente hasta que se forma una estructura mucho más larga y mucho más gruesa que el monómero o que el dímero, ¿verdad? Se forma, como, imagínense ustedes, como una especie de soga trenzada a partir de muchas hebras más finitas, que termina entonces dando una cosa gruesa y resistente. ¿tá? En particular, los filamentos intermedios están especializados en resistir fuerzas en esta dirección, así, lo que se dice fuerzas de tracción o de estiramiento, ¿verdad? Frente a este tipo de fuerza, bueno, un filamento que fuera más débil se rompería, pero los filamentos intermedios soportan, aguantan fuerzas considerables.
Los filamentos intermedios, gracias a estas propiedades que les acabo de mencionar, permiten que las células aguanten fuerzas de tracción, de estiramiento sin romperse, y más aún que conjuntos de células aguanten fuerzas de tracción sin romperse. Esto es algo, acá estoy invadiendo algo que van a ver en la clase que viene, que la va a dar Hernán Groba, pero como sinopsis les muestro un conjunto de células. Acá hay una célula, acá hay otra, en lo que se llama un epitelio. Y esto que está en rojo son los filamentos intermedios. Y ustedes pueden ver que los filamentos intermedios de una célula se conectan a nivel mecánico, de agarre mecánico, con los filamentos de una célula vecina, en forma indirecta, a través de esto que es una unión intercelular, que van a ver mejor después, que se llama desmosoma. Pero en definitiva, los rojos son filamentos intermedios, y estas otras proteínas que están representadas en celeste y en verde, algunas de las cuales atraviesan la membrana plasmática y se prenden a las proteínas de la célula vecina, ¿verdad? Estas otras proteínas hacen que los filamentos intermedios de una célula y de la vecina estén conectados, de manera que las fuerzas, ¿verdad?, a las que puede estar sujeta esa lámina de células, ese epitelio, eh, tienen, son contrarrestadas por la resistencia de los filamentos intermedios actuando en forma, digamos, conectada físicamente, conectada mecánicamente, ¿verdad? Acá tenemos al microscopio de fluorescencia los filamentos intermedios de una serie de células en cultivo resaltados, digamos, ¿verdad? Acá los filamentos intermedios de cada una de estas células están marcados con algo que es fluorescente, que emite luz cuando es excitado de determinada manera por luz ultravioleta. No sé si alcanzan a ver, acá está el borde de una célula, ¿verdad? Acá viene otra, acá viene otra, acá viene otra, ¿verdad? Se adivina el núcleo más o menos acá de la célula que está en el medio, acá en el núcleo de otra, etc. Lo que me interesa acá que vean es que entre célula y célula, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, parece que los filamentos intermedios se continúan. No es que atraviesen la membrana plasmática de una célula y sigan para la de otra, no. Lo que ocurre es exactamente lo que vimos recién acá. Hay conexiones, ¿verdad?, indirectas que conectan a nivel mecánico los filamentos intermedios de una célula y de otra. Y de la vecina. Como comentario, yo cuando era estudiante y veía este tipo de fotos, me preocupaba con una cosa, que es que, por ejemplo, si los filamentos intermedios ocupan todo este lugar, ¿qué lugar queda en la célula para todo el resto de las cosas que tiene que haber en esa célula? Para todos los organelos, los otros componentes del citoesqueleto, etc. Lo que pasa es que la microscopía de fluorescencia, con todo lo útil que es, importantísima es, nos miente el tamaño de las cosas. En la microscopía de fluorescencia podemos distinguir objetos cuyo tamaño sea inferior al límite de resolución del microscopio de luz. Objetos que nunca podríamos ver al microscopio de luz, pero los podemos ver a nivel de fluorescencia, pero entonces los vemos como mucho más grandes de lo que realmente son. Eso es lo que les quiero decir. Los filamentos intermedios son mucho más finitos de lo que sugiere la microscopía de fluorescencia. Entonces, cuando marcamos en forma fluorescente los filamentos intermedios, parece que todas las células son filamentos intermedios. Cuando marcamos, vamos a ver en un momento, fluorescentemente los microtúbulos, parece que toda la célula está solo llena de microtúbulos, y así, porque la técnica de fluorescencia nos hace ver el objeto que está marcado como más grande de lo que realmente es. Bien, antes de cerrar, antes de irnos de los filamentos intermedios, tenemos que mencionar las proteínas de lo que se llama la lámina nuclear. La lámina nuclear se las mencioné brevemente cuando estábamos viendo la separación entre citosol y núcleo, y yo les dije que es una red de proteínas que se muestra acá, que da forma a la envoltura nuclear, a las membranas nucleares, da forma a ellas desde adentro. La lámina nuclear es entonces una red de proteínas formada por proteínas de la familia de los filamentos intermedios. Por eso la vemos cuando vemos citoesqueleto.
Si bien estrictamente no pertenecería al citoesqueleto, puesto que ni siquiera está en el espacio citosólico, que es donde se encuentra el citoesqueleto. Eso creo que me comí decirlo, pero es muy importante. El compartimiento citosólico es donde se encuentra el citoesqueleto. Los filamentos intermedios, los microtúbulos, los filamentos de actina. La lámina nuclear estructuralmente está muy emparentada con los filamentos intermedios, pero es del compartimento nuclear y da forma desde adentro a la envoltura nuclear. Acá tenemos un diagrama de la envoltura nuclear, otra vez membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, complejo de poro nuclear. Acá en marrón está la cromatina, y entre la cromatina y la membrana nuclear interna tenemos a las proteínas de la lámina nuclear en celeste. Y acá tenemos, por una técnica de microscopía electrónica especializada, la lámina nuclear vista de frente, y se ve que donde no está, digamos, alterada, es como una red, como si fuera una tela de telar, ¿verdad? Bidimensional, una red bidimensional formada por estas proteínas fibrosas de la familia, entonces, de los filamentos intermedios. Quizá ustedes escucharon decir que cuando la célula se divide, la célula animal se divide, hay una pequeña fase en la cual el núcleo se desarma, se desensambla, deja de haber núcleo. Y después, cuando ya se separan las células hijas, se vuelve a ensamblar el núcleo. Eso ocurre durante esa fase de la división celular. Eso ocurre porque las proteínas de la lámina nuclear resultan fosforiladas. Hay otras proteínas que les agregan fosfatos. Cuando son fosforiladas, se desensamblan solitas y se pasan a ser proteínas solubles. Al final de la división celular son desfosforiladas y automáticamente se vuelven a ensamblar formando la lámina nuclear y se vuelve a aparecer la envoltura nuclear, ¿verdad? A ver, las membranas en sí que forman la envoltura nuclear nunca desaparecen. Lo que pasa es que cuando no hay lámina nuclear presente, esas membranas pasan a ser simplemente otras membranas del retículo endoplasmático. Cuando se vuelve a ensamblar la lámina nuclear, esa parte en realidad podríamos considerar que es una parte del retículo endoplasmático, pasa a formar la envoltura nuclear de vuelta. Bueno, vamos a continuar entonces con los microtúbulos, pero vamos a detener esta clase acá, que sería entonces vamos a detener acá, que sería la parte 1 de la clase, y vamos a seguir con los microtúbulos en una parte 2 de la clase.